En este video te quiero explicar qué es realmente el yoga, dónde originó y qué puedes esperar realmente de una clase de yoga. Si ya has oído del yoga y tal vez como que suena mucho, como que la gente va a hacer yoga y tiene muchos beneficios y relaja, pero todavía no entiendes muy bien cómo qué se hace en una clase, de dónde salió, qué significa todo, te lo quiero explicar en estos 10 minutos. El yoga es una práctica que originó hace más de 5000 años en la región del norte de la India. La palabra como tal yoga viene de la palabra yuj en sánscrito, que significa unión. El sánscrito es el idioma antiguo de la India que estaba presente en el momento del origen del yoga. Por eso muchos textos de los orígenes del yoga y de las cosas de esa época están escritas en sánscrito, al igual que las poses y muchas palabras que uno encuentra en el yoga. Entonces, la práctica de yoga se basa en la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Tiene como propósito uno conectarse con sí mismo, luego con el mundo exterior y así crear un estilo de vida coherente. Y la coherencia se refiere a que los pensamientos, las emociones de uno estén coherentes a las acciones que uno toma y el estilo de vida que uno mantiene. Entonces, como mencioné, la práctica del yoga empezó hace más de 5000 años y realmente cómo llegó al mundo occidental fue en los años 1800 que los líderes o monjes de la India, también conocidos como swamis, empezaron a traer estas ideas y comenzaron a traducir los textos en sánscrito y también a compartir las prácticas. Desde ese entonces empezó a haber más prácticas de yoga, empezó como a mezclarse un poquito más con la cultura occidental y así es como hoy conocemos tantas clases de yoga, tantos estilos y por eso hoy en día es tan común ya encontrarlo en gimnasios o centros de yoga y bueno, y también por eso estamos en este video para entenderlo más y poderlo compartir. Entonces, para entender un poquito de dónde sale el yoga, hay 8 pilares en la práctica del yoga. Y en la práctica del yoga me refiero como a la ideología como tal del yoga. Entonces, estos 8 pilares son los yamas, que son los principios éticos, los niyamas, que son las disciplinas individuales, las asanas, que son las posturas físicas, el pranayama, que son las técnicas de respiración, el pratyahara, que es la liberación de los sentidos, dharana es la concentración, dhyana, la meditación, y el samadhi, la iluminación. Entonces no vamos a entrar en cada uno de ellos hoy, pero en este video sí quería compartir lo que es cada uno en términos generales y también para entender que uno de los pilares son asana, que en eso realmente es en lo que más se basan las clases de yoga como las conocemos hoy. Entonces, ¿qué son realmente las asanas? Son posturas físicas que tienen como propósito activar ciertos centros de energía en el cuerpo. Y son movimientos que están conectados a la respiración y donde la alineación de la postura y de nuestro cuerpo afecta el flujo y la activación de energía en el cuerpo. Estos centros de energía son conocidos como chakras, tal vez los has oído o tal vez has visto una imagen que es muy común de una persona sentada con 7 centros de cada color a lo largo de la columna. Y los chakras son centros energéticos en el cuerpo donde archivamos información de nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestro pasado y mucho más. Y cada una de ellas representa un momento o una etapa más específica en la vida y es muy interesante porque cada chakra tiene como ciertas emociones, ciertas habilidades, ciertas fortalezas o debilidades de uno. ¿Y por qué son tan importantes los chakras en una práctica de yoga? Porque como decía, las asana, que son las posturas físicas, tienen el propósito de mover el flujo de energía en el cuerpo y digamos que funciona como un tipo de acupuntura o masaje para activar ciertas partes del cuerpo para luego que fluya más energía hacia estos chakras. Entonces, con el movimiento, también la respiración y la meditación que se practica en una práctica común y corriente de yoga son lo que activan el flujo de energía en estos centros energéticos. Y se dice que según nuestra infancia, recuerdos, traumas y mucho más, normalmente se dice que uno puede tener los chakras bloqueados, pero realmente esto lo que significa es que hay un desbalance. Puede que estén muy activados o muy poco activados. Y entonces para trabajarlos se hace de muchas maneras, pero una de esas es ese movimiento físico que, como dije, es como un masaje a ciertas partes del cuerpo que trabajan esa activación de energía. Entonces, ¿qué tiene que ver asana, chakras y realmente una clase de yoga? Entonces, como dije, los asana es el movimiento, las posturas para que activen el flujo de energía de los chakras. Y esto con la respiración, la meditación, el movimiento, son lo que llevan a esa sensación de conexión con uno mismo y con el mundo exterior, porque también se trabajan muchas habilidades blandas en una práctica. Con todas esas cositas que acabo de mencionar, se activa también la concentración, la resiliencia, la paciencia y bueno, muchas cosas más. Entonces es importante entender como de dónde sale la idea de las posturas, cuál es el propósito como tal
y luego con la mezcla de todo lo que se hace en una práctica, cuál es el resultado. Entonces, para ponerlo en términos más prácticos y para que realmente sepas uno qué hace en una clase o en una práctica de yoga, o si vas a empezar también para que sepas qué puedes esperar. Normalmente el comienzo es estar sentado y simplemente tomarse unos minutos para llegar, como alejarse de cualquier otra actividad que uno estaba haciendo y solo estar presente. Estos son unos 5, 1 minuto, 10 minutos, pero es como para comenzar y uno simplemente relajarse, acordarse que uno está en este momento presente y sentar esas bases. Luego comienzan las posturas. Muchas veces se comienza como con una secuencia de calentamiento. Normalmente son lo que se llaman los saludos al sol, que básicamente es una secuencia de varios movimientos que van al ritmo de la respiración y son movimientos que uno logra como calentarse un poquito y distensionar el cuerpo. En toda la práctica del yoga son movimientos solamente con el cuerpo, entonces no se usan otros equipos. Hoy en día pues sí hay accesorios o bandas o cosas así para ayudar, pero realmente es una práctica donde solo se utiliza el cuerpo. Y dependiendo del estilo de yoga que uno practique, muchas veces es sostener una postura por varios segundos, o también hay secuencias donde uno va fluyendo el movimiento al mismo ritmo de la respiración. Y este proceso de los movimientos y la respiración es un proceso meditativo también porque se requiere la concentración de la mente y del cuerpo. Y la secuencia de las clases también puede ir variando mucho. Muchas veces se va trabajando a lo largo de los chakras, entonces esta es una técnica que se utiliza también para trabajar más conscientemente ese flujo de energía. O muchas veces se trabaja a lo largo de la práctica varias posturas para uno terminar como en una postura final, pero digamos que el resto de la práctica es un calentamiento y una preparación para esa postura final. La idea es uno sentir cada movimiento, cada sensación, cada respiración y así a lo largo de una práctica, sea 15 minutos, 1 hora, realmente es un tiempo de concentración plena que uno tiene en su cuerpo, en su mente y en el espacio en el que uno está. Y al finalizar, uno suele terminar en una postura que se llama Shavasana, que simplemente es estar acostado, mirando hacia arriba, con todo el cuerpo relajado. Y este es un proceso muy interesante porque realmente es el momento en que tú ya relajas tu cuerpo y es como ese estado meditativo que ocurre después de todo el movimiento de la práctica que tuviste. Entonces, como dije, así sea 15 minutos o 1 hora, pero ese flujo de energía del movimiento, la respiración, acaba en esa postura que realmente es para absorber y procesar todo lo que acaba de pasar y sentir el beneficio de la relajación. Y una práctica se cierra volviendo a estar sentado y simplemente tomarse unos minutos de cierre, de agradecimiento de la práctica para ya poder continuar con las otras actividades. Entonces, en términos muy generales, así se ve una práctica de yoga. Y claramente hay muchas variedades del yoga, hay muchos tipos, estilos, prácticas que son más suaves, más de relajación y también hay prácticas que son más exigentes físicamente, que son más de activación, de fortalecimiento. Pero el propósito y como la secuencia general de una clase es lo que acabamos de ver. Con todo lo que vemos también podemos concluir que el yoga termina siendo una disciplina o un estilo de vida como de mayor conciencia de los sentidos, para encontrarle un propósito a las acciones del día a día y tener una mentalidad de actuar sin aferrarse a los resultados. Entonces eso se trabaja mucho también y digamos ese propósito de uno practicar yoga, también uno poderlo llevar fuera del mat. Entonces uno hacer una práctica física o de respiración, meditación, pero uno también como poder llevar ese concepto de tranquilidad, de reflexión a lo largo de sus otras actividades. Y ya sabiendo dónde originó el yoga, cuál es el propósito y qué puedes esperar exactamente de una clase de yoga, espero que hayas entendido que también es un estilo de vida y como una disciplina de mayor conciencia y también tener una mentalidad de uno no aferrarse a los resultados, sino a las acciones de uno y crear esa vida consciente y también coherente, las acciones de uno y sus pensamientos y emociones. Y listo, ese fue el resumen de realmente qué es el yoga. Espero que te haya gustado y espero que te haya ayudado a entender un poco más qué es el yoga y cómo funciona. Déjame saber en los comentarios si tienes cualquier pregunta. Obviamente lo que hoy hablé, hay muchísimos temas que sacar, pero en este video realmente quería hacer un resumen muy general, muy práctico de qué es el yoga y qué puedes esperar de esta práctica. Y si te interesa comenzar, también tengo un video sobre algunos consejos que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar a practicar yoga. Lo puedes encontrar aquí en mi canal. Y ya sabes que nos vemos todas las semanas con un nuevo video. Házmelo saber en los comentarios si tienes alguna pregunta o si quieres tocar alguno de los temas que hablamos hoy. Y nos vemos en el próximo video.